La comunicación es la base fundamental para todas las relaciones del ser humano, pero ¿qué pasaría si un adolescente, en este caso en el ámbito estudiantil, no logra desarrollar correctamente sus habilidades comunicativas y cómo esto influye con la ansiedad social? Me presento, soy Aranza González y el día de hoy les voy a hablar sobre mi proyecto de investigación, el cual está titulado El impacto de la ansiedad social en el desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes de segundo año de la Unidad Educativa Privada Colegio Pedagógico Infantil, Municipio Sucre, Estado Miranda. Lo primero que empezaremos hablando es sobre el capítulo 1, que es el planteamiento del problema. Para conocer más a fondo sobre este tema, debemos entender la conceptualización general de la ansiedad social. Este es uno de los trastornos de ansiedad más comunes en el ser humano, mayormente en la etapa de la adolescencia, el cual se desarrolla entre los 13 y los 15 años de edad. Este se caracteriza por un miedo intenso a las interacciones sociales y al juicio, donde se presentan manifestaciones tanto cognitivas como conductuales, provocando así un ciclo de evitación y aislamiento hacia este tipo de interacciones. Además de esto, se generan respuestas psicofisiológicas como lo sería el trabarse, ruborizarse, temblar y presentar dolores en algunas partes del cuerpo, como lo sería en el estómago o en la cabeza. Todo esto está planteado según los psicólogos David Clark y Adrian Wells en su modelo cognitivo-conductual de la fobia social en 1995. Ahora bien, a nivel mundial se estima una cifra del 12% de los adolescentes que han sido diagnosticados con ansiedad social, y según estudios realizados, el país con mayor cantidad de estos casos ha sido Estados Unidos, con un 9,1% de adolescentes que han padecido este trastorno. Hay que tener en cuenta que esto se debe a la acumulación de estrés, depresión y de la misma ansiedad que sufren estos adolescentes a diario, además que puede influir el tema del acoso para algunos en su etapa escolar. En Latinoamérica, la Organización Panamericana de la Salud en 2018 expresó que el 60% de los adolescentes carecen de modelos que enseñen habilidades sociales, lo que los lleva a sentirse cohibidos y con dificultades para interactuar. Por otro lado, la misma Organización Panamericana de la Salud reportó que entre un 6 a un 12% de los adolescentes han sufrido de episodios de ansiedad social con una edad cercana a los 13 años. Según estudios, se ha determinado que el grupo más afectado corresponde entre las edades de 8 y 15 años, que representa el 70% de los casos. A pesar de que un niño de 8 años puede comenzar a experimentar signos de ansiedad social, esto se ve reflejado mediante una idea similar que sería la timidez. Con el tiempo, estos dos conceptos han sido comparados e incluso confundidos debido a las igualdades desde un punto de vista observatorio. Sin embargo, hay una característica en particular que los diferencia uno con el otro, ya que el individuo con ansiedad social tiende a adentrarse a un estado de hipervigilancia, es decir, que constantemente está atento a todas las acciones que realizó, que está realizando o que va a realizar, formando así un ciclo donde la mente no para de sobrepensar y se comienza a juzgar negativamente a sí mismo, impactando de una forma cruel en la autoestima y generando desmotivación. Dentro del país, los sistemas educativos no cuentan con la ayuda necesaria para canalizar las emociones ansiosas de los estudiantes adolescentes, lo cual se ha logrado demostrar gracias a investigaciones previas realizadas, como por ejemplo lo sería en la Universidad Católica Andrés Bello, en la cual se examinó a 370 estudiantes para analizar la relación de la ansiedad con la interacción social. A partir de los resultados, se buscó diseñar estrategias de afrontamiento que faciliten la integración y comunicación efectiva para los estudiantes. Ahora bien, dentro del Colegio Pedagógico Infantil, específicamente en el salón de segundo año, se ha podido observar que los alumnos tienen problemas de integración, ya que no logran relacionarse correctamente, sino que presentan dificultades para este tipo de situaciones, limitando así su socialización y afectando en sus rendimientos académicos con evaluaciones orales como las exposiciones, los debates y las dinámicas participativas o en grupo. Además de esto, se ha notado que los docentes no cuentan con el conocimiento necesario sobre este tema, ya que no logran comprender la complejidad de la ansiedad social
y no cuentan con las herramientas necesarias para abordar esta problemática, la cual ha sido un desafío para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Ahora bien, a raíz de esto se logró determinar unas interrogantes. La primera interrogante para sentar las bases de esta investigación fue: ¿cómo se comportan los estudiantes con ansiedad social durante actividades grupales? ¿Qué dificultades específicas presentan los estudiantes con ansiedad social al desarrollar habilidades comunicativas? ¿Y qué estrategias utilizan los docentes para fomentar la participación de estudiantes con ansiedad social? A partir de estas interrogantes se lograron sacar desde un objetivo general 3 objetivos específicos, teniendo como objetivo principal el analizar el impacto de la ansiedad social en el desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes de segundo año de dicha institución. En esto se subdivide evaluar la influencia de la ansiedad social en las habilidades comunicativas de los estudiantes en interacciones académicas, reconocer las manifestaciones de ansiedad social en los estudiantes durante actividades comunicativas y proponer recomendaciones para docentes que favorezcan la inclusión y participación de estudiantes con ansiedad social. Se eligió el aula de segundo año ya que eran los más complejos a la hora de interactuar con las demás personas, tanto dentro del aula con compañeros como con los mismos docentes. Por eso este trabajo se justifica, ya que ha sido un tema invisible dentro y fuera del aula de clase, ya que no solamente ha sido en el aula, sino que también en el colegio en general. No le toman la importancia que se debería, y esto ha traído consigo una serie de problemas para la comunicación de dichos estudiantes. Por eso es importante que con esta investigación se busca las herramientas y estrategias necesarias para que los alumnos puedan aprender a relacionarse entre sí y además poder apoyarlos al momento de pasar por una mala situación. A raíz de esto, también se busca orientar a los docentes para que puedan empezar a buscar técnicas de inclusión y participación hacia los alumnos con ansiedad social. Ahora bien, teniendo en cuenta todo el planteamiento que hemos realizado, entraremos con el capítulo 2, el cual es el marco teórico, significando que es la teoría que sustenta toda nuestra investigación. ¿Okay? Para comenzar, se mencionarán a los antecedentes, quienes han sido una pieza fundamental para la continuidad de la investigación. Principalmente hablaremos de Isaac Marks y Michael Gilder, los cuales fueron 2 psiquiatras británicos que empezaron a hablar sobre la ansiedad social. Dentro de sus investigaciones se resaltaron la conceptualización general de este trastorno y sus componentes esenciales. Gracias a sus estudios e investigaciones realizadas, se logró seguir conociendo más a profundidad sobre este tema y seguir realizando investigaciones que ayudaron a mayores estudiantes a poder entender esta problemática. De forma nacional, tenemos a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en 2022 con su trabajo de investigación, el cual se titula Las habilidades sociales como factores que inciden en la ansiedad social y la violencia escolar en jóvenes de educación básica secundaria. Esto lo que logró determinar fue que al no desarrollar habilidades sociales se genera con mayor intensidad ciclos de ansiedad, ya que no se conocen las técnicas de interacción correctas. Además de esto, de forma internacional también se han hecho millones de investigaciones, donde, por ejemplo, tenemos 2 provenientes de tesis de Perú. Tenemos la Universidad Autónoma del Perú en 2023 con su trabajo titulado Ansiedad social y habilidades sociales en estudiantes de secundario. Este logró explicar que la ansiedad social influye directamente en las habilidades sociales de un individuo, causando así fallas al momento de comunicarse con las demás personas. Y además tenemos a la Universidad Nacional Federico Villarreal en 2023 con la ansiedad social y el desarrollo de habilidades comunicativas post-pandemia. Lo que expresó fue que las habilidades sociales habían decaído debido a la ansiedad social luego de la pandemia, donde la comunicación se volvió escasa y ocasionó aún más complejidad en la socialización de los estudiantes. Ahora bien, por estas investigaciones se logró extraer más teoría que sustenta este proyecto en particular.
empezando con este libro, el cual se titula Terapia Cognitiva para Trastornos de Ansiedad, escrito por los psicólogos David Clark y Aaron Beck. Específicamente en la página 551 se habla sobre el cómo la ansiedad social suele influir mucho en los adolescentes. Además de esto, se mencionan las manifestaciones, la etapa de evitación y aislamiento, las situaciones que generan mayor ansiedad, y nos hacen una conceptualización detallada sobre todo lo que tenga que ver con la ansiedad social. Ahora bien, si se conoce que la ansiedad social tiene como manifestación cognitiva y conductual, ¿qué significa esto? Cognitiva, ya que los estudiantes con ansiedad social tienden, o bueno, no los estudiantes como tal, sino las personas en general con ansiedad social, suelen dentro de su cerebro enviar comentarios autodestructivos que generan inseguridad y desmotivación para el individuo. Esto lo que ha logrado llevar es que se realice o se cree un ambiente tenso para el estudiante, donde empiece la sobreexigencia y se sienta aún peor emocionalmente. Y en la conductualidad, lo que sucede son los comportamientos o acciones que cualquier persona puede notar. En esto se hacen visibles las trabas y tartamudeos constantes, la ruborización, los temblores, los movimientos involuntarios en las extremidades, toque de manos, juego con el cabello y no mantener el contacto visual. A raíz de esto se da el ciclo de evitación y aislamiento, que como bien su nombre lo menciona, es cuando se evita a toda costa estar en lugares repletos de personas, sino que se busca un lugar más calmado o silencioso. Además de esto, en la etapa de la evitación, que es el primer proceso que se da, las personas tienden a no querer interactuar ni relacionarse con los demás. Por eso se da la etapa del aislamiento, que es cuando el individuo se distancia completamente de ese entorno para buscar la soledad y encontrar la calma, y no tener que interactuar ni integrarse a un grupo en particular. Estos dos elementos influyen en el rendimiento académico, ya que los estudiantes, a consecuencia de la escasa práctica comunicacional, no logran adaptarse ni tratar con un público en concreto, lo que ocasiona que la comunicación sea de mayor dificultad debido a los errores evidentes que cometen durante un discurso. Ahora bien, estos 3 puntos, obviamente la ansiedad social no es algo que tenga cura, ya que no es una enfermedad y tampoco es una condición, pero con ciertas estrategias que se pueden plantear, podemos empezar a controlar a los estudiantes que la contengan. ¿Cómo serían estas estrategias? La primera sería con talleres educativos, los cuales se deberían realizar actividades que fomenten la participación e inclusión con estudiantes de ansiedad social. Además, que esto nos permitiría identificar las manifestaciones que los mismos presentan y poder abordarlo desde la raíz. Charlas de concientización, ya que es un tema fundamental que hay que aprender, no tanto para las personas que lo contengan, sino también en personas externas, ya que son los pilares que pueden ayudar a este tipo de personas, o mejor dicho, en esta ocasión, a este tipo de estudiantes, para poder controlar cualquier situación de ansiedad en la que se encuentren y poder crear un espacio tranquilo y cómodo para ellos. Y por último sería una guía de herramientas de apoyo, ya que si bien se sabe que la ansiedad social no es algo complejo, a pesar de que así sea y se haya dicho, pero mantiene una secuencia específica que ayuda a que las personas puedan abordar este tema desde un comienzo y se pueda ayudar a los estudiantes con ansiedad social. Ahora estaremos mencionando las bases legales, que son el conjunto de leyes que sustentan de forma legal nuestra investigación. Lo primero que se utilizó fue la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con la reforma de 1999. Aquí se utilizó el artículo 83, el cual habla sobre el derecho hacia la vida. El artículo 102,
el cual determina que la educación es un derecho fundamental. Tenemos el artículo 103, el cual garantiza que la educación es un derecho integral y de calidad. Y tenemos ahora la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con la reforma del 2007. Acá se utilizó el artículo 15, que establece que todo niño, niña o adolescente tiene derecho a la vida. El artículo 29, que garantiza que todo niño, niña o adolescente, a pesar de las necesidades especiales que contenga, tiene todos los derechos estipulados por las leyes. Tenemos el artículo 53, el cual es el derecho a una educación gratuita y obligatoria. Y por último tenemos el artículo 80, el cual expresa que todo niño, niña o adolescente tiene derecho a una opinión libre y que ésta debe ser tomada en cuenta para la vida. Cada uno de estos artículos fomentan el derecho fundamental para una vida estable, una educación y el libre albedrío. Perfecto. Ahora estaremos entrando a lo que sería el capítulo 3, que es el marco metodológico, que es toda la teoría que sustenta nuestra investigación. ¿Okay? El tipo de investigación que se utilizó en este proyecto fue una combinación de tipo cualitativo y cuantitativo. Cualitativo, ya que se nos permitió observar dentro del aula de clases los comportamientos y acciones que se estaban dando en los estudiantes. Y cuantitativo es que a través de esas observaciones y análisis posteriormente realizados se logró sacar un porcentaje para poder entender más a fondo cómo estaba siendo la problemática y en qué intensidad se estaba visualizando. El diseño y el nivel es que el diseño es de campo y el nivel es descriptivo. Es un diseño de campo ya que se nos permitió estar dentro del aula de clases, poder observar a dichos alumnos y poder entender los comportamientos que estaban teniendo dentro de una clase normal. Y es del nivel descriptivo ya que a raíz de todas esas observaciones pudimos sacar una descripción detallada sobre todo lo visualizado dentro del aula de clases para así poder crear estrategias a raíz de todo lo que se estaba viviendo. La población nuestra, como ya lo sabemos, son los estudiantes de segundo año de media general y son en ese mismo año 15 estudiantes divididos en 10 hembras y 5 varones. Y la técnica e instrumento utilizado fue una encuesta estructurada de 12 preguntas. A raíz de eso se logró establecer un taller educativo en el cual se logró identificar estudiantes con ansiedad social, cómo se comportan, cómo se relacionan y cuáles son los signos que muestran a través de una evaluación. Y posteriormente a eso se realizó un cuestionario estructurado con preguntas que eran similares a lo que se había realizado en el taller y también de cosas que se vivían dentro del aula para poder conocer mejor sus opiniones y puntos de vista como personas que están siendo partícipes en el problema. Ahora entraremos al capítulo 4, que sería análisis e interpretación de los resultados, que esos son todos los resultados de las gráficas ya realizadas por la encuesta de las 12 preguntas. Aclaramos que aquí se colocaron 6 de las preguntas realizadas, ya que fueron las que más importancia tuvieron dentro de la investigación, ya que las otras preguntas eran más que nada estrategias establecidas para conocer si los estudiantes les parecería poder empezar a establecerlas dentro del aula de clases, pero de igual forma hubieron respuestas unilaterales. Ok. El primer cuadro tiene como variable identificar la ansiedad social ante la exposición oral y como dimensión los síntomas fisiológicos. El ítem número 1 nos dice: ¿con qué frecuencia experimenta síntomas físicos de nerviosismo, palpitaciones, sudoración o tartamudeo al tener que realizar una exposición oral frente a tus compañeros y docentes? 6 de los estudiantes, conformando el 40%, respondieron siempre.
8 de los estudiantes, conformando el 53%, respondieron a veces, y un solo estudiante, conformando el 7%, respondió nunca. Esto formó los 15 estudiantes y se estableció el 100% del aula. Ahora bien, esto se puede llegar a visualizar en una de las observaciones que se han realizado posteriormente en el aula, ya que en las evaluaciones orales tienden a mostrar muchos signos de ansiedad social, donde lo más que se ha visto ha sido toques en las manos, juego con el cabello, e incluso se ha podido notar movimientos involuntarios en algunos momentos. Además que muchos no logran mantener el contacto visual hacia su público, sino que simplemente están viendo de un lado a otro. Esto lo que nos va a entender es que sí contienen signos de ansiedad social y que podemos identificar dentro del aula este trastorno. Ahora bien, en el siguiente cuadro tiene como variable analizar los temores en la interacción académica y como dimensión el miedo al juicio mediante la capacidad de expresión. 7 de los estudiantes, conformando el 47%, respondieron siempre. 7 de los estudiantes, conformando el 46%, respondieron a veces, y un solo integrante, conformando el 7%, respondió nunca. El ítem número 2 nos dice: al participar en un debate o discusión grupal en clase, influye el miedo a ser juzgado o evaluado negativamente en tu capacidad para expresar tus ideas con claridad. Como ya vemos, la mayoría del salón, con un 93%, mencionó que prefiere no opinar hacia un cierto tema de lo que se está hablando, ya que prefiere no escuchar la crítica, ya sea constructiva o destructiva, y prefiere simplemente no interactuar ni relacionarse dentro del aula. Esto ha sido muy visible, ya que incluso en las clases los estudiantes no interactúan con el profesor. Solamente se ha podido observar que uno es quien tiene mayor afinidad, ya que responde a las preguntas del docente y participa en clase. Los demás es muy rara la vez que lo hacen. Se puede llegar a visualizar que solamente 3 estudiantes son el mínimo que participa dentro del aula de clases, lo cual esto es un problema, ya que también en una de las observaciones realizadas anteriormente se logró determinar que un estudiante intentó opinar sobre un tema dentro del aula de clase. Levantó la mano, pero no concretó a nada, ya que se arrepintió, bajó la mano y quedó con la pregunta que iba a realizar. El siguiente cuadro tiene como variable comprender la capacidad de concentración bajo presión social y tiene como dimensión la atención y escucha activa. El ítem número 4 nos dice: logras prestar atención y responder a los argumentos de tus compañeros y docentes cuando te sientes observado durante una actividad en clase. 6 estudiantes, conformando el 40%, respondieron siempre. 9 estudiantes, conformando el 60%, respondieron a veces, y ningún estudiante respondió nunca. Esto lo que da a entender es que los estudiantes solamente responden si le preguntan directamente. Si la pregunta es lanzada aleatoriamente, los estudiantes no van a opinar ni van a interactuar dentro del aula de clase, solamente hasta que el docente o la persona que va a realizar la pregunta simplemente se refiera a ellos como una persona en concreto. Si no, no van a opinar y van a quedarse callados. Este cuadro, la variable es reconocer las dificultades de la expresión oral y tiene como dimensión el manejo y control de la voz. 7 estudiantes respondieron, 7 estudiantes conformando el 47% respondieron que siempre. 6 estudiantes conformando el 40% respondieron a veces, y 2 estudiantes conformando el 13% respondieron nunca. El ítem número 2 nos decía: el ítem número 5 decía: sientes que tu voz tiembla o pierdes fuerza cuando te diriges a todo el grupo durante una actividad académica. Esto lo que nos da a entender es que los estudiantes simplemente no mantenían un tono de voz acorde, ya que muchas de las veces o no lograban tener el tono de voz alto o se trababa mucho. Sin embargo, dentro de las investigaciones realizadas, la mayor parte de los estudiantes lograron expresar correctamente el discurso con un tono de voz estable, pero solamente 2 son los que tenían un tono de voz bajo, que el docente fue el que pidió que lo subiera, ya que no se escuchaba ni se entendía lo que estaba intentando expresar.
El siguiente cuadro tiene como variable analizar la evitación del contacto visual en la comunicación y como dimensión el contacto visual. Esta oportunidad, 8 estudiantes respondieron, conformando el 53% respondieron siempre, 4 estudiantes conformando el 27% respondieron a veces y 3 estudiantes conformando el 20% respondieron nunca, donde el ítem número 6 decía: durante una interacción académica, preguntas, debates o exposiciones, evitas mantener contacto visual con el docente o con tus compañeros. Esto lo que nos da a entender es que en las interacciones sociales que tenían los alumnos con los docentes no lograban mantener el contacto visual, y esto se hizo muy visible también en las observaciones ya realizadas con posterioridad, ya que los estudiantes, incluso en una clase normal, no lograban ver al docente, sino que simplemente se la pasaban o escribiendo en el cuaderno, mirando hacia un punto fijo, o simplemente no le prestaban la atención que realmente merecía el docente, ya que no lograban mantener un contacto visual. Además que en evaluaciones donde ellos mismos tenían que expresar alguna información, no veían a su público tampoco y tampoco al docente, lo cual ocasiona que tengan fallas a la hora de tener que visualizar a un individuo en cuestión, en concreto. Y para finalizar, tenemos el último cuadro que tiene como variable experimentar bloqueos cognitivos por tensión y como dimensión bloqueo mental, donde 8 estudiantes conformando el 53% respondieron siempre, 6 estudiantes conformando el 40% respondieron a veces y un solo estudiante conformando el 7% respondió nunca. El ítem número 7 nos dice: te sucede que al intentar participar en clase, tus ideas se bloquean o te quedas en blanco debido a la tensión del momento. Esto lo que nos da a entender es que en todas las evaluaciones orales, los estudiantes, como la mayor parte de los estudiantes, no logran decir o expresar el discurso de una forma limpia, ya que tienden a tener lagunas mentales donde su mente queda totalmente en blanco y no logran expresar la información que desean compartir de una forma estable, sino que empiezan dentro de su mente a buscar la información. Esto normalmente los docentes lo toman como si el estudiante no manejara correctamente el contenido. Sin embargo, hay estudiantes que sí han estudiado y que se saben su tema a la perfección, pero sin embargo, debido al nerviosismo, llegan a olvidarse de lo que deberían estar diciendo, y lo cual suele bajar nota a la hora de poner un puntaje final. Ahora bien, a raíz de esto se realizó un taller educativo donde se pudieron determinar varios temas en conjunto. Principalmente el taller comenzó lanzando preguntas de situaciones hipotéticas para poder observar o conocer cómo los estudiantes actuarían en ese tipo de situaciones. A raíz de eso se separó en grupos de 3 integrantes, 3 de 3 y 1 de 4. Esto lo que se determinó fue algo bastante particular, ya que en la separación de los grupos, 2 de ellos eran personas que frecuentaban y tenían afinidad. Sin embargo, 2 de los grupos eran personas con las que no se relacionaban tanto. Lo que sucedió al final fue que las personas que sí tenían confianza entre sí pudieron realizar la evaluación de forma acorde y cómoda. A pesar de esto, el grupo de 4 personas que entra dentro de este grupo tuvo una dificultad bastante grave, ya que habían 3 estudiantes que se llevaban bien, pero uno no tenía afinidad con ellos. Lo que se determinó al final fue que ese estudiante no logró aportar ideas y tampoco lograba estar de acuerdo con ninguna de las que los otros integrantes mencionaban. Al final, ese estudiante lo que hizo fue no presentar esa actividad, sino quedar por fuera y que los demás siguieran presentando. Al final de esto se logró observar que el estudiante se sintió desmotivado y con signos de incomodidad. Ahora, los 2 grupos que no tenían afinidad entre sí fueron los que más complicaciones tuvieron, ya que no lograban concretar una idea en común y simplemente al final de terminar la actividad no se sintieron
satisfechos con lo que habían realizado, sino que hubieron signos de incomodidad y al final, cuando se hizo la pregunta si les había gustado o no, ellos respondieron que simplemente se sintieron totalmente incómodos. Después de realizar dicha actividad, se hizo una charla de concientización donde se explicó qué era la ansiedad social y las manifestaciones. Ahí se logró determinar que muchos de los estudiantes de dicha aula no sabían el significado real de qué era la ansiedad social. Incluso cuando se logró explicar sobre qué trataba, muchos se sintieron identificados y entendieron el porqué de las situaciones por las que habían pasado con anterioridad en alguna evaluación. También se logró expresar el tema de los ataques de ansiedad, ya que es algo muy frecuente dentro de la ansiedad y de la ansiedad social. Esto es algo que se les explicó que era muy riesgoso, ya que un ataque de ansiedad no es algo que se deba tomar a la ligera. Son episodios de estrés acumulado que pueden durar incluso mínimo 10 minutos. Son bastante extensos, por ende hay que aprender a controlarlos. Cuando una persona con ansiedad social está en un ataque de ansiedad, no logra saber qué es lo que está pasando porque se nubla completamente. Por ende, las personas a su alrededor son las que más deberían conocer qué hacer en estos casos para poder apoyarlos y ayudar a que pueda terminar esa situación que está viviendo. Esto se puede realizar con ciertos tipos de técnicas, las cuales se les explicaron a los estudiantes. Algunos ya sabían más o menos cuáles utilizar, pero también se les agregó unas cuantas para que estuvieran al tanto y pudieran apoyar correctamente a los estudiantes con ansiedad social en un episodio de ansiedad. Ahora bien, al final de esta evaluación, de esta actividad, se les dio un cuestionario estructurado con las preguntas específicas tanto de lo que se había realizado en el taller como lo que se vivía en el aula de clase, para poder conocer qué opinaban ellos respecto a esto y poder sacar al final soluciones que fueran de efectividad para poder abordar este tema. Con esto llegamos al capítulo 5, que serían las conclusiones y recomendaciones a raíz de todo lo que se ha podido observar en investigaciones previas. En las conclusiones se llegó a ver que el 53% de los estudiantes presentaba ansiedad social, pero el 69% desconocía el concepto general de qué era. Cuando participó en el taller, se lograron identificar con personas con ansiedad social. Así pudieron reconocer cómo éste limitaba su comunicación y las actividades orales que ellos realizaban. Después de esto, se logró ver que el 40% de los alumnos en el taller se logró comunicar de una forma efectiva con las personas en su círculo cercano. Sin embargo, el 60% restante que trabajó con desconocidos manifestó los signos de incomodidad e inconformidad con lo que habían realizado anteriormente, lo que se tradujo en desacuerdos, falta de idea y al final se mostró como un ciclo de desmotivación y aislamiento por parte de los mismos. Al respecto del cuestionario que se realizó, se logró sacar un porcentaje bastante evidente, y fue que el 36 y el 37% de los estudiantes percibían a los profesores como empáticos y comprensivos, mientras que la gran mayoría del aula, que es el 63 y el 64%, los consideraban indiferentes y exigentes. Esto ya que señalaban que los docentes los presionaban a la fuerza a tener que realizar actividades o evaluaciones orales o todo lo que tenga que ver con el aula, ya que no se sentían totalmente cómodos al hacer este tipo de evaluaciones y los docentes simplemente no los tomaban en cuenta, sino que los obligaban a hacer algo pese a la incomodidad que estaban viviendo. Lo que se logró determinar que la presión docente y el desconocimiento del trastorno por parte de los alumnos y también de los mismos docentes detonaron la crisis de ansiedad en los mismos, ya que afectó gravemente su seguridad y ahorita en estos momentos no tienen la capacidad de comunicarse como es debido. Por ende, se logró buscar ciertas recomendaciones para poder abordar la problemática que está afectando a los alumnos de segundo año, como por ejemplo, talleres de concientización. Esto lo deberíamos utilizar para
capacitar a los docentes y alumnos que identifiquen los signos de ansiedad social para poder apoyar a este tipo de alumnos. También la inclusión en el plan de estudios. Bien se sabe que en el pensum del colegio no cuentan con el área de psicología. Por ende, usar la materia de orientación y convivencia para poder enseñar sobre este trastorno y las técnicas de afrontamiento sería fundamental para poder apoyar y entender la complejidad que tiene la ansiedad social. Además, en las evaluaciones para poder evaluar en temas de puntaje, se deberían hacer evaluaciones que sean prácticas y no teóricas ni escritas, ya que simular situaciones de ansiedad social puede hacer entender más a los alumnos y a los propios docentes sobre lo que se está tratando y así tener más eficacia a la hora de apoyarlos. Las dinámicas inclusivas, las cuales son fundamentales, ya que realizar actividades grupales que se adapten para que los alumnos puedan desarrollar confianza y comunicación con demás personas sin ser presionados y tampoco generando un ambiente incómodo. Y por último, se debería establecer un protocolo, el cual es el establecimiento de estrategias para afrontamiento. Mayormente estos se deberían utilizar en los ataques de ansiedad, que son los más complejos al momento en que se presentan. Cómo controlarlos y cómo apoyar a estos estudiantes es crucial para poder abordar el tema y que los estudiantes puedan estar seguros y cómodos dentro del aula de clase. Ahora, para finalizar, estaremos hablando del capítulo 6, el cual es una propuesta a un plan de acción para buscar soluciones efectivas que ayuden al apoyo de los estudiantes con ansiedad social. Primero, tenemos un objetivo en particular que se subdivide en 3. El primero es proponer la implementación de concientización y estrategias para favorecer la inclusión y participación de estudiantes con ansiedad social para lograr el desarrollo comunicativo y mejorar el desempeño académico de los estudiantes de segundo año de la unidad educativa privada Colegio Pedagógico Infantil. Esto, a pesar de que está puesto el salón de segundo año, debería utilizarse para todos los salones de bachillerato e incluso de primaria, ya que cada salón debería contar con al menos un estudiante que padezca ese trastorno. Entonces, debería ser de ayuda tanto para esta aula en particular como para todas las aulas del colegio. A raíz de esto se encuentran 3 objetivos específicos. El primero es fomentar la concientización sobre la ansiedad social y sus manifestaciones dentro de la comunicación y evaluaciones orales en los estudiantes. Promover la colaboración entre los docentes y compañeros para el apoyo a estudiantes con ansiedad social y falta de comunicación y plantear estrategias para favorecer la inclusión y participación de estudiantes con ansiedad social. Los participantes para este proyecto o para esta propuesta serían los docentes y estudiantes, ya que ambos deben ser conscientes de lo que se está tratando y poder buscar las técnicas correctas de afrontamiento que apoyen a estos estudiantes con ansiedad social. Las acciones que se desean realizar para dicha propuesta serían los talleres educativos, las charlas de concientización y la guía de herramientas de apoyo digital. Se coloca digital ya que es más práctico para muchas personas, ya que se hace más fácil el entendimiento del mismo tema. Y por último, los resultados que se esperan es la concientización sobre la ansiedad social, el establecimiento de estrategias de participación para estudiantes con ansiedad social y el apoyo de ambas partes, tanto como alumnos como docentes, para el afrontamiento de ansiedad social y ataques de ansiedad. Bueno, lo que quiero es hacer un llamado a la reflexión para cada uno, tanto de docentes como los alumnos, ya que la ansiedad social no es un tema que debe ser tomado a la ligera. Y dentro del colegio se ha visto que muchos de los docentes, o la mayoría de ellos, no logran comprender todavía lo complejo que es que un estudiante tenga ansiedad social. No es algo que haya que tomarse a la ligera ni algo que tenga que ser ignorado, sino al contrario, es un trastorno que hay que visualizar correctamente para poder ayudar a este tipo de estudiantes a poder estar en un lugar donde se sientan cómodos, seguros y con confianza. Como dice esta frase, el aula debe ser un refugio seguro, nunca el origen de un temor. No hay que dejar que los alumnos vayan al colegio para sentirse abrumados, sino al contrario,
deben ir al colegio es tanto para aprender como para tener seguridad y así prepararlos para un ambiente donde se sientan seguros de sí mismos. Ahora bueno, me despido. Muchísimas gracias por escuchar y por estar al tanto de este tema. Así que gracias por su atención y muchas gracias.